Les damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades del Seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, un evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de su Comisión Temporal del Voto de Guanajuatenses residentes en el extranjero. En este segundo día de actividades agradecemos la presencia de las consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Nora Marisela García Huitrón, así como de la consejera María Concepción Esther Aboite-Sámano. También resaltamos la presencia del alumnado de la Universidad de Guanajuato y asimismo agradecemos a quienes se encuentran en la sala de Zoom siguiendo este evento a distancia. Asimismo, a los medios de comunicación que se encuentran presentes y a todas las personas que han seguido el primer día y que estarán presentes con nosotros en este segundo día de actividades, muchas gracias. Iniciamos esta jornada con la Mesa 4, que lleva como tema reflexiones sobre la implementación de la figura de Diputación Migrante desde la visión de los organismos públicos locales electorales. Les recordamos que este evento se realiza de manera híbrida, por lo que algunas personas participantes se encuentran de manera presencial y otras a distancia. Para el desarrollo de esta mesa, nos acompañan en esta sala Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal del Voto de Guanajuatenses residentes en el extranjero. También nos acompaña Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Alba Sayonara Rodríguez Martínez, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Carlos Casas Roque, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Juan Adolfo Montiel Hernández, consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán. A distancia nos acompaña Dulce Merari Villalobos Latempa, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Como moderadora de esta mesa está con nosotros Guadalupe Mendiola González, secretaria técnica de la Comisión Temporal del Voto de Guanajuatenses residentes en el extranjero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a quien le cedo la voz en este momento. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a las consejerías que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias al público asistente, a las consejeras Nora, a la consejera Conchita y a todos los invitados a la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este segundo día de labores, a esta jornada del seminario sobre la Diputación Migrante. Y bueno, la mesa que se desarrollará el día de hoy corresponde a las reflexiones sobre la implementación de la figura de la Diputación Migrante desde la visión de los organismos públicos locales electorales. Bueno, me permito informarles que el objetivo de esta mesa es que nos puedan compartir las reflexiones, sobre todo de lo que se ha realizado desde los organismos públicos locales respecto a la figura de esta Diputación Migrante y que gracias, digamos, a esta experiencia que compartieron cada uno de los OPLES, se realizó el estudio de viabilidad que tiene pues origen, por supuesto, de este seminario. Entonces, pues la mecánica de esta mesa serán 10 minutos para cada uno de los ponentes y habrá 2 minutos más para un cierre de reflexiones. Y bueno, también les invitamos al público, si tuviera alguna pregunta, pues nos las hiciera llegar para que los ponentes pues pudieran responderlas, asimismo a las personas que nos siguen desde la sala Zoom. Y bueno, pues para iniciar, primero voy a leer una pequeña reseña curricular del consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez. El consejero electoral Mauricio es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, misma institución donde realizó su maestría en Derecho Internacional. Ha realizado diversos estudios de posgrado, tanto en la Universidad Panamericana como en el Centro de Investigación y Docencia Económica, ambos en la Ciudad de México, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Participó en el programa de especialización en Derecho Constitucional y Electoral organizado por el Washington Center en la ciudad de Washington. Como académico desde 2009 hasta el 2015 formó parte del claustro de profesores de la especialidad de Justicia Electoral impartida por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de las asignaturas de Derecho Electoral y Proceso Electoral. Y bueno, pues desde el 2017 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo designó como consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues sería todo, consejero, tiene 10 minutos. Gracias. Gracias, querida Guadalupe. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecer a mi colega Sandra por la invitación y desde luego a todos mis colegas integrantes del Pleno del Instituto Electoral de Guanajuato y pues también saludar con mucho cariño y respeto a mis colegas de otras entidades federativas que acompañan tanto en la mesa como allá en la parte del público y que después estarán por acá también pues escuchándoles también y todas las personas también de partidos políticos, integrantes del instituto y las personas que nos acompañan en las salas de Zoom. Bueno, pues yo en estos 10 minutos quisiera un poco compartir la experiencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México en torno a la Diputación Migrante, comentar que la Diputación Migrante surge en la Ciudad de México pues a partir justamente del reconocimiento de que, aunque la Ciudad de México nunca había tenido esta tradición de expulsora de migrantes, hoy por hoy se ha posicionado dentro de una de las 5 entidades con mayor cantidad de chilangas y chilangos que expulsan migrantes hacia el exterior. Y esto por lo que motivó es que en las últimas reformas constitucionales, o bueno, más la creación de la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, se reconoce un catálogo de 14 grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de calle, entre otros grupos, y entre ellos también las personas migrantes. Y justamente a partir del reconocimiento es que se apertura la posibilidad de que las migrantes puedan no solamente tener derecho político electoral a votar, sino en esta ocasión también a ser votadas. Y en la Constitución pues solamente queda hoy por hoy abierta la posibilidad de ser votadas, lo cual podría implicar que a través de reformas legales o incluso acuerdos de la propia autoridad electoral administrativa, pues pueda llegar a una posibilidad de no solamente tener una diputación migrante, sino algún otro cargo de elección popular, como pudieran ser las concejalías, integrantes de las alcaldías en la Ciudad de México, las titularidades de las alcaldías y, por qué no, pues también la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y entonces, a partir de esto, el Instituto Electoral teníamos un mandato que en el primer proceso electoral de 2018 se incorporaran las candidaturas migrantes. Y lo que ocurrió fue que pues como una vez integrado el Congreso capitalino no tuvo tiempo ya de poder regular esta figura de la Diputación Migrante y pues determinó derogar la figura de la Diputación Migrante, lo cual generó un agravio de toda la población migrante que ya tenía esta expectativa de derecho de poder participar en la Diputación Migrante, y promovieron diversos juicios ciudadanos en los cuales pues a partir de un golpe de sentencia fue que se ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México llevar a cabo los actos necesarios para regular esta figura, dado que no había tiempo para que el Congreso de la Ciudad de México la regulara. Y es así que el instituto pues ya había avanzado con algunos trámites, integró un comité de especialistas para llevar a cabo el diseño de la Diputación Migrante. Atravesamos por una suerte de pues cerca de 5 modelos distintos de cómo configurar la Diputación Migrante, unos que implicaban una reingeniería constitucional total, a unas que nos permitía regularlo a partir de un acuerdo administrativo que, si bien implicaba también pues quizá un poco de pues tocar temas constitucionales, lo cierto es que era lo más suave que podíamos regular para llevar a cabo esta figura de Diputación Migrante. En el resto de los minutos quiero comentar 3 puntos brevemente que son, digamos, las situaciones que fueron retadoras particularmente para la Ciudad de México. Uno de ellos era determinar cuál era el sistema electoral a partir del cual se iba a llevar a cabo la elección de Diputación Migrante, a partir de tener el principio de mayor relativa. Esto implicaba configurar una circunscripción internacional en la cual pues tuviéramos al menos mapeado cuál será el número de migrantes chilangos con posibilidad de votar en la Ciudad de México, y nos enfrentábamos todavía con el proceso pues que no iniciaba el proceso de inscripción en el listado nominal de electores. Como todos ustedes saben, la votación extraterritorial no solamente implica tener la credencial para votar, sino la inscripción cada que hay un proceso o un ciclo electoral, la inscripción. Entonces todavía no teníamos este registro, y lo cual también implicaba la posibilidad de hacer campañas, la posibilidad de tener incluso candidaturas sin partido, que es el equivalente a las candidaturas independientes en otras entidades federativas, y lo cual implicaba pues un despliegue mayor para la Ciudad de México en el sentido de poder tener la posibilidad de que personas tuvieran firmas de apoyo para hacer competencia en un esquema como de candidaturas sin partido. Entonces este era uno de los modelos, y el segundo modelo era inscribir la candidatura en las listas de partidos de representación proporcional.
Al final del día nos inclinamos por la lista de representación proporcional, lo cual implicó de los 17 escaños de diputaciones que entran por representación proporcional, prácticamente bloquear uno de estos escaños y designarlo exprofeso para la Diputación Migrante. Pero lo que hicimos ahí es una suerte de un modelo híbrido, como sucede, lo tienen creo que en Perú, el voto preferente, en el cual si bien la figura de Diputación Migrante viene de las listas de representación proporcional, lo cierto es que la forma en que se emite el voto para pues decidir quién es la candidatura ganadora es a través de un sistema de mayoría relativa, de suerte tal que las personas que radican en el extranjero pues pueden votar solamente para su candidatura migrante, sin que la posibilidad de que las personas que radicamos en el territorio nacional podamos influir o determinar quién gana esa diputación migrante, porque los votos que se reciben en la Ciudad de México no determinan el triunfo de la diputación migrante, pero sí las personas que votan en el extranjero pueden determinar el triunfo de la diputación migrante y además aportan votos para el resto del modelo de diputaciones de representación proporcional. Entonces, de esta manera nosotros hicimos este híbrido para que pudieran tener una representación real, digamos un poco comparativamente como ocurre en la federal, que en la federal quienes votan por las diputaciones migrantes solamente somos quienes vivimos en territorio nacional, pero se postulan personas que están radicando en el extranjero. Acá en el modelo de Ciudad de México, la ventaja que vimos con digamos, híbrido que se diseñó fue que las personas se postulan desde el extranjero y las personas que votan solamente son personas que viven en el extranjero. Entonces, de esta manera, pues puede haber una representación mucho más efectiva para las personas que están esperando esta figura. El segundo tema que les quiero plantear es relacionado con la forma en que pues decidíamos quién era migrante. Y aunque pareciera una situación muy sencilla de determinar quién es migrante para términos de diputación migrante, lo cierto es que no fue tan fácil para la Ciudad de México, porque no teníamos un tamiz para poder determinar pues si tuvieran una inscripción a un club de migrantes, a una asociación, o hubiera una autoridad migrante que nos pudiera determinar si una persona residente en alguna latitud fuera de nuestro país tenía esta calidad. Y la segunda era cuánto tiempo exigíamos una persona migrante, 2 años, 4 años, 5 años, 10 años. Las personas migrantes lo que nos decían es que una persona, para que tuviera la calidad en términos de peso moral para determinarse como migrante, mínimamente tendrían que tener una residencia efectiva de no menos de 10 años en el extranjero, para que supieran pues cuáles son los agravios, las necesidades, las preocupaciones de las personas que viven fuera del territorio nacional. En la Ciudad de México, como no teníamos un tamiz y 10 años pues nos parecía también un poco desproporcionado para tal propósito, nos fuimos pues con el referente más cercano, que es la residencia para la diputación local en la Ciudad de México, que son 2 años. Entonces, para aquellas personas que radican en otra entidad o que son chilangos y salieron a radicar a otra entidad y regresan, era una calidad de 2 años, entonces fueron 2 años lo que impusimos. La segunda es que cualquier persona, sin importar su condición migratoria en el país donde se resida, pudiera presentarse en la calidad de diputación migrante, de tal suerte que las personas indocumentadas incluso podrían participar en la diputación migrante. Y también el otro factor es que pues las personas no tendrían que estar asociadas a un club o a una asociación de migrantes, y esto porque en la Ciudad de México tiene la peculiaridad que ocurre, digamos, diferente en otras latitudes como Zacatecas, como Michoacán, quizá como Puebla, que tienen pues ya agremiadas a los clubes migrantes. En la Ciudad de México tiene un perfil demográfico muy distinto, en el cual, fuera de querer agremiarse, pues más bien es un poco más apático y busca no tanto la agremiación, sino más bien la dispersión de la migración. Entonces, esto nos genera una complicación para no poder tener un referente de una asociación. Y luego el tercer punto, ya brevemente en estos 2 últimos minutos que me quedan, es el tema de cómo difundir campañas en el extranjero. Esto por la prohibición constitucional que tenemos a nivel general de quienes no poder hacer campañas en el extranjero. Hay muchas explicaciones. Una, pues por no tener un tema de problema diplomático con otro país, o alguna otra situación es la fiscalización. Entonces, pues en la Ciudad de México lo que decidimos es en 4 ejes tener toda la comunicación con migrantes. Uno de ellos es el portal de Voto Chilango o Corazón Chilango, que ya es una red social que ya se volvió un poco orgánica, a partir de la cual pues ya migrantes buscan información ahí respecto de quiénes son sus candidatos, candidatas y otras informaciones relacionadas con educación cívica y participación ciudadana
ciudadana del instituto y ahí alojábamos toda la información. Otro fue llevar a cabo la organización de debates en el cual pues, se generó desde el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México. Algunos migrantes vinieron a la Ciudad de México para llevar a cabo el debate de manera presencial. Se difundió desde luego en televisión abierta en Ciudad de México, pero también se permitió la difusión en algunos canales de Estados Unidos principalmente, y también en las redes sociales de Voto Chilango y redes sociales y radios comunitarias de otras personas que radican en el extranjero. El tercero fue, llevamos a cabo la generación de un documento que nosotros denominamos políptico, en el cual alojamos toda la información y la integramos en el sobrevoto que se llegaba físicamente a las personas, y en el voto electrónico también les llegaba este políptico, en el cual traían información pues, de quién eran sus candidaturas, con un QR que podían descargar un video de hasta 3 minutos, en el cual las candidaturas se presentaban quiénes eran, cuáles eran sus antecedentes, cuáles eran sus propósitos de campaña, y de esta forma poder difundir la situación. Y finalmente lo que hicimos también fue regular los actos de campaña, porque finalmente, aunque esté prohibido la campaña, sí podían incurrir en actos operativos de campaña a través de reuniones, a través de contrataciones de plataforma, a través de pautados en redes sociales. Entonces lo que hicimos es regular en un esquema local cuál era el tope de gastos de campaña operativo, para que pues, tuvieran un tamiz también las candidaturas, y no con esto generar alguna inequidad en la contienda. Y yo con esto cierro mi intervención. Agradezco nuevamente a mi colega Sandra Prieto por la invitación que me formula para este evento, y a todas las compañeras y compañeros del Instituto Electoral de Guanajuato. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, consejero Mauricio. Y bueno, ahorita cederemos el uso de la voz a la consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Me permitiré leer una pequeña reseña curricular de la consejera. La consejera es consejera local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Cuenta con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una amplia experiencia en materia electoral dentro de la carrera judicial, en donde ostentó los cargos de Secretaría de Estudio. Ha sido secretaria auxiliar regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y secretaria proyectista del Tribunal Electoral del Estado de México. Bienvenida, consejera, muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenos días a todas las personas. En primera instancia quisiera dar un agradecimiento al Instituto Estatal de Guanajuato por esta invitación, y pues saludar también a quienes me acompañan en el panel, y también felicitar por la realización de estos eventos tan necesarios y relevantes. Bien, pues yo quisiera ya aterrizar a la experiencia de Nayarit en materia del voto desde el extranjero, y pues también comentar que Nayarit, en materia de regulación del voto de nayaritas desde el extranjero, pues es muy joven. Se aprobó esta reforma constitucional en 2019 para reconocer el voto de las nayaritas y los nayaritas a la gubernatura, y en 2020 se lleva a cabo una nueva reforma constitucional para incorporar la diputación migrante. En la Constitución también se incorpora la modalidad de cómo va a ser elegida esta diputación, y lo hace precisamente tomando en cuenta las experiencias de Guerrero y Zacatecas, e incorpora la diputación migrante por la vía de la candidatura a través de los listados de representación proporcional. Bien, de igual manera se hace una reforma a la ley electoral del Estado de Nayarit, en donde se prevé como requisito para que los partidos políticos accedan a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, precisamente con la postulación de la candidatura por representación proporcional. Derivado de esto, y dado que eran los contenidos tanto constitucionales como legislativos los que tenía el Instituto Estatal Electoral de Nayarit para instrumentar esta figura, lo que se hace es emitir lineamientos para establecer las calidades que debía de reunir la persona postulada por partidos políticos para la candidatura migrante. Atendiendo a ello, nos remitimos a la exposición de motivos, en donde el legislador local previó que las calidades que debía reunir esta persona, pues precisamente tenía que ser migrante,
con residencia en el extranjero, pero a su vez debían ser personas que pertenecieran a federaciones u organizaciones migrantes, precisamente porque dado que iban a representar a ese grupo poblacional, era importante que conocieran las necesidades y las problemáticas que enfrentan. En ese sentido, recogimos los contenidos de la exposición de motivos y los establecimos en los lineamientos por los cuales establecimos los criterios para la postulación de estas candidaturas. También quisiera pues ya aterrizar dentro de este andamiaje legal de cómo se iba a instrumentar esta figura, pues la experiencia ya concreta que tuvimos, porque en Nayarit yo creo que lo relevante fue cómo los órganos jurisdiccionales aterrizaron estas circunstancias en específico. Quisiera mencionar que en su mayoría los partidos políticos presentaron su postulación para estas candidaturas, y en el caso específico de uno de ellos presenta la fórmula de migrantes. Otro tema también que se me pasó comentarles es que en la normativa se estableció que en el listado de candidaturas por el principio de representación proporcional, a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos estaban obligados a postular esta candidatura en el lugar número 6, dentro de los primeros 6 lugares, perdón. Y bueno, ya en los criterios que emanan de los órganos jurisdiccionales, lo que se estableció fue que pues era un requisito para que los partidos políticos pudieran acceder a esta asignación, y además estos criterios soportaron o respetaron precisamente que la persona sí tuviera calidad de migrante, y esto se comprobaría precisamente con comprobar que la persona residía en el extranjero y a su vez que pertenecía a estos órganos o federaciones de migrantes que protegen derechos y a su vez apoyan pues la causa migrante. Entonces, esos criterios estaban ya fortalecidos a través de criterios jurisdiccionales, y con ello, pues cualquier impugnación que se dio en materia de los lineamientos que emitió el Instituto Estatal Electoral quedó, digamos que firme, ¿no?, esa forma de postulación. Y bueno, también quisiera comentar ya estrictamente que en materia de, pues ya la aplicación y los resultados emanados de la elección, una experiencia que tuvimos fue que ya al momento en que tenemos los resultados de la elección, es que se me está acabando el tiempo y quisiera ir más rápido, en los resultados de la elección, ya cuando estuvimos verificando qué partidos sí tenían derecho a acceder a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, 3 de los partidos políticos que estaban pues participando en el proceso electoral de Nayarit no accedieron a esta asignación precisamente por no haber postulado una diputación migrante, lo cual fue confirmado por los tribunales jurisdiccionales. Y pues comentar ya estrictamente que en materia de asignación y derivado de la forma en cómo los partidos políticos fijaron sus candidaturas migrantes dentro de su listado de representación proporcional, ocurrió el caso particular del partido político Morena, que lo ubicó en el número 2 de su lista. Sin embargo, y digamos que por la asignación normal, conforme a su votación obtenida, correspondía a esa diputación ser asignada, o a esa candidatura, perdón, ser asignada a la diputación migrante. Sin embargo, dado que adoptamos acciones afirmativas en materia indígena, y toda vez que teníamos por motivo de esta acción afirmativa indígena que afectar esa candidatura en específico para garantizar el derecho de representación de pueblos originarios, se tuvo que, bueno, en principio en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit lo que hicimos fue mantener esa diputación para garantizar el derecho de representación de la población migrante y hacer un ajuste en el número 1 del listado del listado de candidaturas
ay, se me fue, perdón, en el listado número 1 de la lista de representación del partido político Morena, ubicando en ese lugar a la candidatura indígena para no mover la Diputación Migrante, tratando de salvaguardar el derecho de representación de la población migrante. Sin embargo, bueno, este tema se va a un medio de impugnación y ya la cadena impugnativa final que determina la Sala Superior fue que, dado que hicimos este ajuste ya en última instancia en el momento de la asignación y no previmos garantizar este derecho de representación de la población migrante, debíamos de mover esa diputación y pues garantizar paridad y garantizar representación indígena. Entonces, bueno, esas fueron las circunstancias específicas a las que nos enfrentamos en Nayarit y bueno, es lo que estamos en este momento regulando. Sí me gustaría comentar también, bueno, que de toda esta experiencia, las reflexiones a las que pues arribamos al final es que es importante tener estos vínculos directos con la población migrante, porque muchos de estos aspectos por los cuales no podemos garantizar efectivamente una representación de manera adecuada es porque no hay una vinculación directa con las comunidades migrantes para efecto de que ellos sean precisamente quienes nos precisen de manera concreta la forma en cómo podemos garantizar estos derechos de representatividad, pero a su vez también analizar cuáles son las calidades que efectivamente dan esta posibilidad de acreditar una, digamos que, adscripción migrante que efectivamente represente a ese sector poblacional en los órganos de gobierno. Entonces, pues yo para efecto de tiempo dejaría ahí mi intervención y bueno, estaría atenta a cualquier pregunta y duda. Gracias. Sí, muchas gracias, consejera Alba. Muy interesante su intervención respecto al caso de Nayarit y esta acción afirmativa que se aprobó en esta misma entidad. Y bueno, ahora corresponde el uso de la palabra al consejero electoral, Carlos Casarroque. Leeré una reseña curricular del consejero. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha desempeñado cargos en instituciones electorales a lo largo de su carrera, tales como titular ejecutivo de la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, coordinador estatal de capacitación electoral y análisis en procesos electorales desde julio de 2003 hasta enero de 2009. Ha trabajado en el Instituto Federal Electoral como asesor jurídico. Asimismo, se ha desempeñado en diversos cargos en el estado de Zacatecas y anteriormente ha sido director ejecutivo provisional de esta Dirección de Cultura Cívica en esta misma entidad de Zacatecas. Actualmente se desenvuelve como consejero electoral del Instituto Electoral de Zacatecas, puesto que ocupa desde el 2018. Y bueno, consejero, tiene el uso de la voz por 10 minutos. Gracias. Bien, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la invitación del Instituto Electoral de aquí de Guanajuato para hablar acerca de este tema que es muy interesante. Es un gusto para nosotros, para Zacatecas. Hemos tenido por ahí reuniones también ya virtuales sobre el tema, pero qué mejor que venir a platicarlo de manera personal y después del estudio que realizaron ustedes para dar cumplimiento a la acción afirmativa que ordenó el tribunal. Bien, en el caso de Zacatecas, yo platicaré en una primera etapa, en esta primera intervención, el caso que ha aplicado desde 2003 hasta la fecha. Tomaré la segunda intervención para hablar acerca de una reforma. Como lo acabo de comentar, desde el 2003 y de acuerdo a lo que establece la exposición de motivos de esa reforma de ese año, era una necesidad ya de la entidad. Como ustedes lo saben, tanto Guanajuato como Zacatecas son entidades por excelencia migrantes, entonces era ya prácticamente un reclamo de la sociedad zacatecana que radicaba principalmente en los Estados Unidos, que aun y cuando el término extranjero sea general o genérico, la particularidad es por los zacatecanos y las zacatecanas que radican en Estados Unidos. Entonces,
una gran cantidad de conciudadanos que están en la Unión Americana, y sobre todo consideró el legislador zacatecano que era ya esta necesidad ya era muy imperante. ¿Por qué? Porque los zacatecanos que radicaban en Estados Unidos en aquella época, pues habían sido muy activos o muy activistas en las campañas presidenciales desde el 1988, 94 y 2000, y es por eso que en la legislatura que entra, la 57 por ahí, lleva a cabo esta reforma. Y esta reforma, ¿qué estableció principalmente? Bueno, pues estableció por primera vez a nivel nacional, se instituyó a nivel de ley, constitución y a nivel de ley, la candidatura migrante y la residencia binacional. La residencia binacional en ese momento, o desde ese momento ya a la fecha, abrió la posibilidad de que tanto para diputaciones o para diputados o diputados, así como para integrar un ayuntamiento, los ciudadanos zacatecanos que radicaban en Estados Unidos pudieran acceder a esos cargos de elección popular. En el caso de ayuntamientos, debo decirlo, no se ha utilizado mucho la figura, no tenemos mucha estadística de que binacionales hayan accedido a las presidencias municipales o incluso a regidurías, porque no, al momento en que nos registran las candidaturas no tenemos esa información y nos la deben de dar, pero no la tenemos, quiere decir que no las ha habido. En el caso de la Diputación Migrante, pues ahí no fue una posibilidad de que pudieran acceder al cargo, sino que fue una realidad y una obligación de que los partidos políticos en su lista de diputaciones de representación proporcional tenían que registrar en el último lugar de la lista, es decir, en el 12, hay 12 diputaciones de representación proporcional, entonces en el lugar número 12 tenían que registrar una candidatura a Diputación Migrante. Para que un ciudadano pudiera acceder a esta candidatura tenía que acreditar que tenía residencia binacional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenía un domicilio propio en los Estados Unidos y que también tenía domicilio también propio, intereses en la entidad zacatecana, y tenía que acreditar la residencia esa en los últimos 6 meses anteriores al día de la elección, es decir, no fue tanto tiempo como es en otras entidades, pero bastaba con 6 meses que acreditara la residencia. La residencia en la entidad, obviamente, se estableció tanto en la norma como en los propios reglamentos internos del instituto, que debería acreditarse a través de una constancia de residencia por parte del secretario del ayuntamiento del municipio de que se trate. Estas fueron lo que estableció la ley de manera muy general sobre la Diputación Migrante, pero ¿qué más estableció esta reforma de 2003? Bueno, que la lista de diputaciones debería seguir contando con las generalidades que ya había. Ha ido avanzando conforme han avanzado los tiempos, que después de que se instituyó la candidatura migrante también se instituyó candidatura joven, es decir, en la lista de representación proporcional también tenía que haber el 20% de candidatos jóvenes. Ya posteriormente, de acuerdo a las impugnaciones que hubo acerca de la paridad de género, bueno, pues la lista también tiene que ser de manera alternada, de manera paritaria, es decir, 6 hombres, 6 mujeres de manera alternada, y tenía que ser así, pero tenía que establecer esa candidatura migrante. La primera vez que se llegó a aplicar esta ley en la elección del 2004, yo tengo muy presente un ejemplo de un ciudadano, incluso casualmente era un conocido mío, que él estaba en el lugar número 2 de la lista de representación proporcional, entonces dijo, ya la hice porque el partido siempre ha accedido por lo menos a ese lugar. Entonces resulta que los resultados, pues sí accedía a 2 diputaciones de representación proporcional, pero ¿qué pasó? Pues que para respetar la Constitución y la ley, obviamente nosotros al hacer la asignación, porque así lo establece la ley, el candidato migrante tuvo que ocupar el segundo lugar de la lista para acceder a la diputación. Y como era de esperarse, el ciudadano que se sintió afectado en sus derechos político-electorales, pues interpuso un medio de impugnación, un JDC, pero afortunadamente para la entidad, para la sociedad zacatecana que radica en los Estados Unidos y para el ambiente político electoral de la entidad, pues el tribunal local en una primera instancia confirmó la asignación de representación proporcional por parte del instituto, se fue a sala regional y hasta sala superior, y en todas las instancias jurisdiccionales fue confirmada nuestra asignación de representación proporcional, es decir, a partir de ese momento digamos que ya quedó perfectamente instituida la Diputación Migrante en el estado de Zacatecas, porque ya no hubo manera de que se pudiera mover. Ahí afortunadamente pues también los partidos políticos
nunca se opusieron a esta reforma, de hecho ellos no la impugnaron, siempre han registrado como debe ser. ¿Qué establecen nuestros lineamientos también y la ley de cómo se va a hacer esta asignación? Una vez que se llevan ya los resultados, los cómputos y que se tienen ya los resultados electorales en cuanto a la elección de diputados, y ya cuando el instituto tiene que hacer la asignación de representación proporcional, bueno, pues primero que nada ya establece, son 12 diputados a repartir, cuántos le tocan a cada partido político, y una vez que ya se hacen los límites de sobre y subrepresentación, a partir de ahí hace la asignación de la candidatura de la diputación migrante. Es decir, si a un partido político le toca a uno de los dos, hay que aclarar esto, entran a fuerza, dice la ley, desde entonces ha dicho la ley, que por fuerza la legislatura del Estado tendrá que integrarse, aparte de los 18 diputados de mayoría relativa, los 12 de representación proporcional, y de los cuales 2 tendrán que ser diputados migrantes, a fuerza. En cada legislatura, a partir del 2004 y hasta la fecha, hay 2 diputados migrantes. Entonces, se le asignan estas 2 diputaciones migrantes a los 2 partidos políticos que obtienen el primero y segundo lugar de resultados en cuanto a la elección de diputados. Si por algún motivo, como lo establece la ley, algún partido político obtiene los triunfos en todos los distritos electorales, es decir, todas las diputaciones de mayoría relativa, pues estas 2 candidaturas o estas 2 diputaciones migrantes se le van a dar a la primera y segunda minoría. Es decir, aún en este caso hipotético se acredita que entran 2 diputados migrantes. Entonces, si a un partido político le toca nada más, a uno del primero y segundo lugar, o bien primera y segunda minoría, le toca nada más una diputación de RP, bueno, pues esa diputación, independientemente de que el migrante esté en el último lugar de la lista, va a ser quien accede a la diputación. Si le tocan 2 diputados, el primero es el primero de la lista y el segundo es el migrante, y así sucesivamente. Si le tocan 3, primero y segundo de la lista y el tercero es el migrante. Entonces, es la forma en que se accede a estas candidaturas de diputaciones de representación proporcional. Y bueno, creo que esto de Zacatecas pues fue un parteaguas, porque fue la primera entidad que aplicó esta diputación y que ha sido aplicada desde entonces. Voy a utilizar la siguiente intervención para hablar de una reforma al respecto, que cambia un poco sin dejar de tener las mismas 2 diputaciones migrantes en la legislatura del Estado, pero esto de lo que estoy hablando aplicó desde la elección o desde la asignación de representación proporcional desde el 2004 y hasta la fecha. Es decir, a la fecha, del 2004 a la fecha, 7 legislaturas del Estado han contado con 2 diputaciones migrantes, cosa que para la entidad pues ha sido muy importante, porque los connacionales que radican en el extranjero, pues como ustedes lo saben, no solamente en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, etcétera, aportan pues muchas remesas a las entidades y son parte importante del desarrollo social y económico de las entidades. Entonces, ahí lo dejaría yo mi primera intervención, y en la segunda hablaremos de una reforma importante a este respecto que se llevó a cabo en el Estado de Zacatecas en el año 2020, pero con aplicación para el proceso que viene de 2024. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y bueno, pues seguiría la siguiente participación al consejero electoral, Juan Adolfo Montiel. Voy a leer también una reseña curricular del consejero electoral. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Comunicación Política, Elecciones y Democracia por la Universidad de Salamanca, España, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Morelia. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Asimismo, también se ha desempeñado como profesor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Ciencia Política y Comunicación Política en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Fue designado como consejero electoral por el Instituto Electoral de Michoacán en octubre de 2020 y durante el proceso electoral 2020-2021 presidió la Comisión de Debates, la Comisión Especial para el Voto de las y los michoacanos en el extranjero y la Comisión Temporal para la Atención del Programa de Resultados Preliminares. Actualmente es integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Comisión de Administración
así como la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral. Bienvenido, consejero, y tiene el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe Mendiola. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan aquí en este salón y también a las personas que nos siguen a través de la plataforma. Saludo con aprecio a mis colegas integrantes de esta mesa y primero que nada, pues yo quisiera agradecer que ya tuviéramos foros presenciales. He saludado a varias personas que durante estos 2 años de pandemia nos hemos visto y hemos coincidido a través de Zoom. Qué bueno que nos podamos encontrar de manera presencial. Y quisiera dar un agradecimiento especial y muy particular al Instituto Electoral de Guanajuato, a la maestra Guadalupe, a la consejera Sandra, porque a Michoacán lo apoyaron muchísimo el pasado proceso electoral en lo que tiene que ver con el voto desde el extranjero. A pesar de que Guanajuato no tenía esta figura para implementar, como instituto de esta región nos abrieron, nos ayudaron y nos estuvieron compartiendo contactos para difundir esta figura. Y creo que de ahí han resultado grandes experiencias como la que hoy venimos a compartir aquí de diferentes institutos en relación con el ejercicio del derecho de votar desde el extranjero. Las ocasiones que yo tuve oportunidad de acudir a estos foros con institutos regionales, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, la verdad es que había algunos líderes que nos decían que así nos querían ver, unidos de manera regional, que las y los mexicanos en el extranjero, a veces allá, no están divididos como están aquí la división política, o están mezcladas y mezclados. Y la información es la misma para todas y para todos. Credencialízate, regístrate y vota. Es lo mismo para cualquier entidad. Entonces, en la medida en que se incorpore más esta figura en todas las entidades, creo que debemos de hacer también una promoción de manera conjunta hacia el exterior, obviamente sumando al INE, quien es el que encabeza y tiene la cuestión de la credencial. Quisiera hablar un poco de la diáspora michoacana, para después hablarles de la experiencia que tenemos. Michoacán, como ya aquí lo ha referido el consejero Carlos, al igual que Zacatecas, según las cifras, son de los estados con más migrantes en Estados Unidos. Michoacán es el número 1, o lo había sido hasta hace unos años, en cantidad de remesas. Las remesas para Michoacán han representado más que el presupuesto que da la Federación al Estado. Por lo tanto, es una fuerza económica importante. Si tenemos oportunidad de recorrer ciertas regiones de Michoacán, hay poblados que se quedan semivacíos o que se quedan con una parte de la población, adultos mayores, mujeres, a veces ya no tanto, porque se van a trabajar. Y ya hay personas que se van a trabajar por temporadas, 6, 8 meses, regresan, se van a trabajar 2, 3 años, regresan, se van a trabajar 5, 10 años, regresan. Y la constante cuando hablamos con ellas y con ellos es que ellos aspiran a algún día regresar. La constante es que ellos envían las remesas para que sus familiares, para que su familia, para que sus hijos o hijas tengan una vida mejor en su casa, tengan vehículo, auto, puedan ir a estudiar. Es gasto corriente al cual ellos aportan. Podemos ir a las comunidades y ver pueblos vacíos de gente, pero vemos las casas, cómo con un gran esfuerzo las van mejorando porque piensan regresar. Michoacán es el primer estado
que implementó el voto desde el extranjero. En 2008 no había credencialización del extranjero, fue voto postal y se pensó que iba a haber una gran participación, se recibieron 350 votos. Después, en 2011, 341 votos. Después, 558 y la pasada elección, 2021, se incrementó a 1,570, 3 veces más. Sin embargo, se estima que hay 3 millones de michoacanas y michoacanos, casi, porque hay 4,5 millones en territorio de Michoacán. Es decir, tenemos una baja participación, pero las experiencias y los foros que hemos tenido creo que también nos han enseñado que tenemos que ir allá, tenemos que hacer educación cívica allá, tenemos que fomentar la participación allá. Pero ¿cómo la vamos a hacer si no les damos derechos? Michoacán fue el primer estado en implementar el voto. Es la 4ª ocasión que hay voto desde el extranjero en el 2021 y siguen solamente votando para elección de gubernatura. No hay diputación migrante, estamos trabajando en este momento con el Congreso por las acciones afirmativas. En el 2024 debe haber sí porque sí y esperemos que el Congreso lo haga de manera oportuna y lo que nosotros estamos trabajando con el Congreso es a darle los elementos técnicos. Está el modelo Zacatecas, está el modelo Nayarit, está el modelo Ciudad de México. Finalmente, que los encargados de tomar la decisión es el Congreso, que ellos decidan cómo la van a incorporar y nosotros les vamos a apoyar y ayudar, pero sí se debe incorporar. Y no solo diputación, nosotros les hemos dicho que también debemos de considerar regiduría migrante, porque ellas y a ellos les interesa más una participación en su comunidad. Ya han mencionado, hay una propuesta de reforma, simplemente residencia binacional, pero creo que también es necesario establecer cuotas. ¿Por qué? Porque necesitamos fomentar el vínculo entre las organizaciones migrantes con los partidos políticos. Nosotros les hemos dicho a la comunidad migrante, a ver, nosotros haremos lo que podamos, pero también la vía de acceso, las listas plurinominales, la representación proporcional es vía partidos políticos. Tienen que vincularse con las fuerzas políticas y las fuerzas políticas tienen que vincularse con ellos. Nosotros hicimos un estudio de los estatutos en los partidos políticos y ahí tienen mencionado la parte migrante, ahí menciona la importancia. Sin embargo, al momento de la decisión de las candidaturas no están incorporadas. No vamos a poder avanzar en esta figura si no hay una vinculación entre las fuerzas políticas con los grupos migrantes. Y también señalar que necesitamos aumentar la participación. No debe estar condicionada la participación, es decir, cantidad de votos para que tengan derechos político-electorales. Ellas y ellos son mexicanas, mexicanos, michoacanas, michoacanos. Por lo tanto, tienen derechos político-electorales de votar y ser votados. El Estado mexicano tiene que generar esas condiciones. Ha avanzado, credencialización en el exterior, voto electrónico, es un gran avance. Ahora el INE ya va a implementar el voto presencial en consulados, que estaba escuchando la semana pasada, que aquel que tenga la credencial en el extranjero no necesita registrarse previamente, sino acudir el día de la elección al consulado y votar de manera electrónica. Tenemos que aumentar la educación cívica, decirles que tienen sus derechos y que los ejerzan. ¿Por qué? Con esto quiero concluir. Porque no debemos de permitir que haya ese desarraigo. Las siguientes generaciones se van a desvincular con sus lugares de origen y al rato ya no los vamos a tener de regreso, van a querer mantenerse allá, ya no se van a preocupar por sus comunidades y entonces vamos a tener una baja de la población que ya hemos tenido. Michoacán pierde un distrito federal justo por eso, por cuestiones también de seguridad, se tiene que mejorar el entorno, pero tenemos que mantener ese arraigo. ¿Cómo se mantiene ese arraigo, ese vínculo? Pues brindándoles derechos, los cuales no se pierden porque salgamos de nuestro sitio, de nuestro lugar. Debemos de, como instituciones gubernamentales, hacer todo lo necesario para mantener esos derechos político-electorales, para que los puedan ejercer, para que puedan participar y con ello generar ese arraigo, ese vínculo y intercambio de experiencias. No
nosotros quisiéramos tener gente que estudia allá, que viniera a darnos sus experiencias acá en el ejercicio de la representación, ya sea en el legislativo o que pudiera ser en los ayuntamientos. Creo que es por ahí y si gustan en la siguiente intervención les mencionaré cuáles son las iniciativas que hay y que los plazos que tenemos es hasta mayo, que estaremos trabajando allá con el Congreso local. De momento, hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, consejero Adolfo. Y bueno, continúa la participación de la consejera electoral Dulce Merari Villalobos, y voy a permitirme leer una semblanza curricular de la consejera. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestra en Estudios Socioterritoriales por la Universidad Autónoma de Guerrero, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México y en su experiencia laboral ha sido subdirectora de circunscripción plurinominal por el Instituto Nacional Electoral. También fue coordinadora de actividades en el Museo de la Mujer por la Federación Mexicana de Universitarias AC. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, así como en la Universidad Pedagógica Nacional. Y fue nombrada consejera electoral por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en octubre de 2020. Y bueno, cedemos el uso de la voz a la consejera electoral Dulce. Muchísimas gracias, buenas tardes, no sé si me escuchan, nada más para confirmar que efectivamente tengo audio. Un poco lejana, consejera, no sé si pudiera. Voy a subir el volumen a ver si con esto es posible. Bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Primero quiero saludar a quienes se encuentran de manera presencial en Guanajuato y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un agradecimiento especial a mi colega, la consejera Santa Liliana Prieto de León, así como al Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la invitación. También saludo a mis compañeras y compañeros de panel que se encuentran de manera presencial. La verdad es que sí, ya era necesario, aunque yo me encuentro a distancia, me parece que es importante retomar estas actividades de manera presencial y qué mejor realizarlo con asuntos que pues son de trascendencia importante en las entidades que tenemos pues estas figuras, ¿no?, de cargos de elección popular para nuestras y nuestros connacionales en el exterior. Voy a tratar de compartir una presentación únicamente para guiarme, espero poder, no sé si la ven, espero que sí. Bien, yo les voy a comentar un poco la experiencia que hemos tenido en el estado de Guerrero con específicamente la Diputación Migrante. Comentar que en el proceso electoral anterior ya tuvimos en el Instituto Electoral una comisión precisamente del voto de las y los guerrerenses en el extranjero, que atendió el voto de nuestras y nuestros connacionales en el exterior para la gubernatura en el proceso electoral anterior. Después de diversas actividades que realizamos a distancia por la cuestión de pandemia, como seguramente en muchas de las entidades sucedió, tuvimos digamos, un reclamo legítimo por parte de quienes se encuentran en las organizaciones de migrantes, sobre todo quienes se encuentran en Estados Unidos, y el Consejo General del Instituto determinó que esta misma comisión que se había pues creado en 2019 para atender el proceso electoral 2020-21, nuevamente la pudiéramos aprobar para el siguiente proceso electoral. En el siguiente proceso electoral no tendremos, evidentemente, la elección para la gubernatura, porque la tuvimos en el anterior ordinario, pero tenemos una situación con la Diputación Migrante. Y entonces, en este sentido, yo quiero comentar que de manera, pues en 2014, nuestra Constitución Política en la entidad incorporó precisamente esta figura de la Diputación Migrante y toma como base, digamos, la reforma en derechos humanos de 2011. En ese sentido, pues se estableció en el artículo 19
que todas y todos los guerrerenses que residieran fuera del país o del territorio nacional pudieran elegir a la gubernatura del estado y votar y ser votados como diputados o diputadas migrantes en términos pues de nuestra Constitución. Posteriormente, en este mismo año, el 30 de junio, se publicó en el periódico oficial del Estado de Guerrero la Ley 483, que es nuestra ley electoral local, y en un artículo transitorio se estableció que el registro y asignación de esta Diputación Migrante Binacional sería aplicado a partir de la elección del siguiente proceso electoral en 2018. Y este decreto en 2017, bueno, no obstante que ya se tenía esa determinación en un transitorio de nuestra ley 483, posteriormente en 2017, un año antes de que se tuviera la posibilidad de esta elección de las diputaciones y ayuntamientos, pues en el periódico oficial del gobierno del estado se publicó otro decreto en el que se reformaron y adicionaron disposiciones a esta misma ley electoral local y se modificó la disposición que señalaba que tendríamos esta elección para 2018 y se trasladó hasta 2021. Entonces, la Diputación Migrante fue, digamos, trasladada originalmente 2018 del proceso electoral 2017-2018 al proceso electoral 2020-21. Y en este sentido, bueno, finalmente la modificación se realizó al considerarse que existía una antinomia en la constitución de nuestra entidad, en el que nuestro artículo 19 establece como derecho de las y los migrantes votar y ser votados como diputadas y diputados migrantes, entendiéndose esto como una elección a través del principio de mayoría relativa. En tanto, nuestro artículo 45 prevé que la elección de diputado migrante sea a través del principio de representación proporcional. En este sentido, en 2020, nuevamente se publicó en el periódico oficial otro decreto, el 462, en el que nuevamente reformaron y adicionaron disposiciones a la ley 483. Y nuevamente, este octavo transitorio se reforma al no haberse realizado la reforma constitucional para corregir la antinomia que ya el propio Congreso había pues detectado, ¿no? Para el proceso electoral anterior. Y tampoco se había armonizado la legislación que prevé el procedimiento basado en la representación proporcional para la Diputación Migrante. Pues en este sentido, a juicio de la Comisión de Justicia, que es la comisión que presentó el dictamen, esta contraposición atenta contra la base y principio constitucional de ser votado, por lo que consideró procedente modificar el artículo octavo transitorio de esta ley y prorrogar la vigencia y elección de la Diputación Migrante Binacional hasta el 2024, es decir, en el siguiente proceso electoral. Con este contexto y con las solicitudes que yo he comentado que tuvimos por parte de las organizaciones de migrantes en el exterior, el Consejo General precisamente aprobó nuevamente la creación de esta comisión especial para la atención de los votos de las y los connacionales guerrerenses en el exterior y atender precisamente la posibilidad que ya nos establece este octavo transitorio, que en el 2024 sí tendremos la Diputación Migrante. Nuestra Constitución Política, como ya lo había comentado, prevé la figura de Diputación Migrante y lo he comentado, bueno, pues persiste esta antinomia entre el artículo 19 y 45 que detectó el Congreso del Estado para la asignación de la Diputación, ya sea por mayoría relativa o representación proporcional, y la fracción cuarta del artículo 46 de este instrumento normativo establece que para la Diputación del Congreso, en caso de ser migrante, pues se requerirá acreditar la residencia binacional en los términos que nos estipula la ley. Voy a avanzar un poco más porque ya me queda muy poquito tiempo. Comentar que el registro y asignación de la Diputación Migrante Binacional, bueno, pues tiene ahí la base en la ley 483, el artículo 17, y señala que la asignación del diputado migrante binacional corresponderá al partido político que obtenga el mayor número de diputaciones de representación proporcional, y también será el que ocupe la última fórmula que se asigne, el cual para garantizar el principio de paridad deberá ser género distinto al que le anteceda en la asignación de la lista del partido político. También tenemos este procedimiento de registro de asignación de la Diputación Migrante Binacional,
el artículo 18 que establece que para la asignación de la diputación los partidos políticos deberán presentar, y bueno, ya una serie de requisitos, las candidaturas a diputados o diputadas de representación y una lista de candidatos a diputado o diputada migrante binacional, también presentar una del género masculino y otra del género femenino, y se asignará aquella que conforme a la lista pues garantice la paridad, ¿no?, de género. Y dentro de las listas de candidaturas a diputaciones, migrantes o binacional que presenten los partidos políticos podrán designar candidaturas comunes. Y bueno, también tenemos aquí una serie de disposiciones para las candidaturas comunes de la Diputación Migrante, pero yo quisiera ir directamente a acreditar la calidad de migrante o binacional que se tiene en nuestra legislación. De los requisitos para acreditar esta calidad, pues tener legalmente la residencia en el extranjero, tener membresía activa en clubes o asociaciones de migrantes cuando menos un año antes de la postulación, que haya realizado acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales entre la comunidad migrante, que haya demostrado su vinculación con el desarrollo en el caso de inversiones productivas, proyectos comunitarios o participación a la comunidad guerrerense, y que haya impulsado la expedición de leyes y o promovido la defensa de los derechos de los migrantes. Es decir, para acreditar la calidad de migrante binacional se requiere, digamos, una calidad de ciudadanía sumamente activa y sobre todo de beneficio a la comunidad migrante, pues a la que pertenezca. Aquí es importante señalar que derivado de la expedición de la Ley 483, así como de las emisiones de los decretos emitidos por el Congreso, pues ha habido una serie de juicios promovidos, la acción de inconstitucionalidad 65-2014 y su acumulado 81-2014, como medio de control constitucional que resuelve la Suprema Corte de Justicia, así como el juicio electoral ciudadano 19-2020 y acumulados por el tribunal de la entidad. Y bueno, en la acción de inconstitucionalidad, en este mecanismo, cuyos promoventes fueron partidos políticos, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, se propuso respecto de la Diputación Migrante la constitucionalidad de los artículos y el octavo transitorio de la ley local, así como la asignación de la Diputación Migrante al considerarse que eran contrarios a lo establecido en los artículos 40, 52, 53, 115 y 116. En este sentido, la Corte establece en sus argumentos que la figura del diputado migrante se encuentra íntimamente relacionada con el diseño de modelo de representación proporcional establecido en la entidad, en tanto que su designación forma parte de este y, por tanto, atento a lo razonado con antelación, en esta ejecutoria es válido concluir que entra en el ámbito de libertad configurativa con que sobre la particular cuentan las entidades federativas resolviendo la validez constitucional de los artículos controvertidos. Finalmente, yo quisiera comentar que las actividades que hemos realizado, voy a robarme 5 segunditos, por parte del instituto ha sido una amplia comunicación con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, con el Congreso local, a fin de diseñar una estrategia jurídica que permita realizar las modificaciones legislativas y que nos permita al instituto local pues llevar a buen puerto esta Diputación Migrante. Y también estamos con algunas instituciones educativas en comunicación para la elaboración de un estudio integral sobre la Diputación Migrante en Guerrero, que entre otros incluye el análisis de la figura en el resto de entidades federativas, cómo está legislado este derecho, el análisis constitucional de la antinomia descrita por el Congreso del Estado. Y bueno, de manera general comentar que pues finalmente el Consejo General del Instituto tiene muy claro que en caso de que no hubiera un decreto que posponga, que esperemos realmente en esta siguiente periodo de sesiones ordinarias del Congreso se pueda atender o resolver la antinomia que he comentado, y que finalmente, bueno, pues tendríamos que seguramente estar emitiendo algún tipo de acción afirmativa para nuestras y nuestros connacionales en el exterior. Entonces, yo agradezco mucho la invitación a este foro. Me parece que de aquí podemos retomar las experiencias de otras entidades, que ya lo hemos hecho con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a quien agradezco siempre la disposición que ha tenido con nosotras y nosotros en Guerrero. Por supuesto, al consejero Mauricio Hueste, que también ha colaborado con nuestra entidad, con nuestro instituto, para pues configurar una ruta que nos permita atender ese derecho de nuestras y nuestros connacionales en el exterior. Les agradezco muchísimo la atención y una disculpa por haberme robado creo que un minuto de más. Gracias.
Muchas gracias, consejera Dulce. Y bueno, para cerrar ya la última participación y comenzar con la siguiente ronda de preguntas, bueno, damos el uso de la voz a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León y me permitiré leer una reseña curricular de la consejera. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero, es maestra en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y actualmente ella cuenta con estudios de maestría en Justicia Constitucional y en la especialidad en Notario Público, ambas por la Universidad de Guanajuato. También con diversos diplomados, talleres, seminarios y cursos en las materias electoral y penal. Ha sido conferencista, panelista, ponente y moderadora en foros en los que ha disertado sobre temas referentes a la participación política de las mujeres, violencia política contra las mujeres por razones de género, paridad de género, igualdad, normatividad electoral, participación de juventudes, derecho electoral, derechos políticos y electorales de la comunidad trans, organización electoral, equidad en la contienda electoral, medios de impugnación electoral, seguridad pública en las elecciones, entre otros. Y bueno, pues cedemos el uso de la voz a la consejera Sandra y tiene 10 minutos. Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días. Quiero iniciar, por supuesto, agradeciendo la presencia de las personas que nos acompañan el día de hoy en el desarrollo de esta actividad, pero por supuesto dar el agradecimiento a mis colegas, a mis compañeras consejeras y consejeros electorales de institutos electorales que el día de hoy nos acompañan de manera presencial en esta actividad, pero también por supuesto a Dulce que nos acompaña a distancia. Yo quiero comentarles que el apoyo que ellas y ellos nos brindaron durante el tiempo que estuvimos realizando el estudio de viabilidad en materia migrante fue de lo más oportuno y necesario, porque con base en todos estos intercambios y reflexiones que hacíamos en torno al tema migrante, fue justamente que nosotros pudimos construir este estudio y a la postre, por supuesto, dictar la acción afirmativa, pero también lo valioso de todo ello, yo lo advierto así, es que nos permite conocer las diferentes realidades de cada una de sus entidades federativas para saber pues qué es lo que más adecua al estado de Guanajuato. Y bueno, voy a aprovechar el tiempo que tengo disponible también para exponer ante todas y todos algunos puntos de vista en torno a lo que, digamos, se generó como trabajos previos para tener la acción afirmativa en materia migrante. Y bueno, quiero comentarles que el Instituto Electoral llevó a cabo esta actividad derivado de una impugnación que presenta una asociación denominada Fuerza Migrante en contra de un acuerdo del Consejo General en el cual, debido a que estaba a punto de iniciar a unos días prácticamente el proceso electoral, nos solicitaban que se dictara una medida afirmativa para garantizar la participación política de personas migrantes guanajuatenses a través de la figura de la Diputación Migrante, es decir, lo que nos estaban solicitando era el establecimiento de una cuota. En aquel momento, en el Instituto Electoral, se decide no dar paso a esta figura debido justamente a lo que les comento, pues estábamos ya en ciernes del inicio del proceso electoral, además porque la ley, y particularmente, lo voy a decir todavía, un ordenamiento de carácter superior, que es la Constitución, prevé que no se pueden hacer modificaciones sustanciales a las reglas del proceso electoral en cierta temporalidad, y justamente nosotros ya nos encontrábamos en esa temporalidad en la que no se pueden llevar a cabo las reglas, cambios a las reglas del juego. Y ello tiene una razón de ser, pues que quienes participan en todos estos ejercicios pues conozcan con toda anticipación cuáles son aquellas reglas a que habrán de atenerse, y justamente en el caso de partidos políticos y de candidaturas independientes, en su caso también, pues saber cuáles son aquellos aspectos que tienen que atender los partidos políticos, por ejemplo, para sus procesos de selección interna, porque la propia ley electoral local también dispone plazos concretos, procedimientos concretos que ellos deben de cumplir para postular sus candidaturas. En ese sentido,
quiero comentarles que en aquel momento no se impugna esta determinación, sino que de nueva cuenta se vuelve a presentar un escrito en donde nos solicitan el dictado de estas acciones afirmativas. ¿Cuál es, digamos, el elemento a destacar de esta segunda impugnación? Que lo hacen cuando estamos en ciernes al registro de candidaturas para ese proceso electoral, lo cual, por supuesto, pues es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque ya, insisto, ya estaban o ya habían ocurrido todos estos procesos de selección interna de partidos políticos, incluso ya habían prácticamente casi todos quedado firmes y en consecuencia ya sabían las personas de cada instituto político quiénes habrían de ser postuladas a todos estos cargos públicos. Bueno, en ese sentido también quiero comentarles que siguiendo esta impugnación, justamente después de la jornada electoral, es que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resuelve esta impugnación en el sentido de que, bueno, de vincular al Instituto Electoral a realizar un estudio sobre la viabilidad de implementar una acción afirmativa bajo la figura de la Diputación Migrante en el estado de Guanajuato, siempre y cuando, por supuesto, en este estudio se determinará que efectivamente pues, era viable dictar esta acción afirmativa. El dato interesante de todo esto es que nos daban 90 días para el cumplimiento a partir de la conclusión del proceso electoral, que como es del conocimiento de las personas que nos dedicamos a la materia electoral, ocurre una vez que quedan firmes las últimas impugnaciones de los comicios de que se trate, ¿sí? En ese sentido, pues a partir de ese momento empieza a contar el plazo en el estado de Guanajuato y bueno, es que tenemos estos 90 días hábiles para dar el cumplimiento. En aquel momento se vinculó, les decía, únicamente al Instituto Electoral a la realización de este estudio para el eventual dictado de alguna acción afirmativa. Les comento que el Pleno del Colegiado del Consejo General determinó remitir a la Comisión Temporal de Reglamentos y Normativa Electoral de este instituto los trabajos relacionados al estudio. ¿Por qué? Porque la decisión principal, que era el dictado o no de la acción afirmativa, pues correspondía al colegiado en pleno. Quiero comentarles que una vez que recibimos en esta comisión, pues quienes la integramos nos dimos a la tarea pues justamente de deliberar en principio qué debía contener un estudio a efecto de garantizar que efectivamente se hubieran analizado todos los rubros correspondientes al dictado de una acción afirmativa de esta naturaleza. Quiero comentarles que en aquel momento decidimos que se hiciera a través de 4 grandes rubros. El primer rubro era, por supuesto, determinar el perfil migrante, el perfil de la persona migrante para conocer quiénes eran, dónde estaban, cuáles eran sus características, identificar sus necesidades, entre muchos otros aspectos. El segundo rubro era realizar un análisis comparado en relación con las diferentes disposiciones de carácter convencional, constitucional, también en un análisis comparado y que fue justamente el apoyo que recibimos de nuestras compañeras y compañeros de sus respectivas legislaciones o incluso de aquellos que habían dictado ya alguna acción afirmativa en ese sentido. El tercer rubro tiene que ver con un análisis de modelo comparado, de cómo está regulada la figura de la participación política de personas migrantes incluso a nivel internacional. Y el cuarto rubro era realizar una consulta. Realizar esta consulta para nosotros fue digamos, momento, un elemento, más bien decirlo como un elemento, pues complejo. Fue harto complejo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros grupos de atención prioritaria que se encuentran ubicados en el territorio del estado de Guanajuato, justamente las personas migrantes guanajuatenses se encuentran en el exterior, lo cual, por supuesto, al no tener, por una serie de situaciones ya de carácter social, económico y político, no tenemos la precisión de dónde están, quiénes son, justamente porque muchas de ellas y ellos salen del país, salen del estado de una manera irregular. Hizo necesario que evaluáramos en aquel momento cómo íbamos a aplicar esta consulta y quiero comentarles que en ese sentido la forma en la que estimamos más idónea para garantizar que la información que se nos proporcionara fuera auténtica, fuera legítima y fuera vertida por personas que contaban con esta condición migrante, fue que solicitamos la coadyuvancia del Instituto Nacional Electoral a través de la propia Comisión del Voto de Mexicanos residentes en el exterior, así como por la propia dirección del Registro Federal de Electores.
¿Por qué a través de estas instancias? Porque, como es de su conocimiento, el listado, digamos el Registro Federal de Electores, pues con todo lo que implica la lista nominal y demás, se encuentra en poder del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es una atribución de carácter constitucional que tiene el INE para resguardar esta información por haberla generado. De manera tal que nos dan este apoyo. ¿En qué o con qué alcance? Bueno, nosotros generamos esta consulta, este cuestionario, y ahorita les platico a través de qué mecanismo lo hicimos. Generamos este cuestionario y en el cuestionario lo que hicimos fue generar ligas electrónicas que fueron remitidas por correos electrónicos a personas que habían proporcionado al momento de tramitar su credencial para votar el dato de su correo electrónico. Entonces, ¿qué garantizamos? Que efectivamente quienes recibieran y pudieran contestar este cuestionario fueran auténticas personas migrantes guanajuatenses que hubieran tramitado pues esta credencial para votar. Quiero comentarles también que para construir este cuestionario, contamos con la participación de un grupo de personas especialistas en temas de voto extraterritorial, censales, demográficos y por supuesto en temas migrantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Instituto Electoral, o partimos, ¿verdad?, que ese es el deber ser de esta institución, está compuesto por personas expertas en materia electoral, lo cierto es que hay ciertos aspectos, por ejemplo en materia migrante, por solamente señalar algunos, en los que no contamos con ese nivel de experticia requerida para la realización de una consulta de este tipo. Yo quiero comentarles que de una expectativa que teníamos en aquel momento de participación de personas migrantes al responder este cuestionario, lo cierto es que a pesar de ello nos dimos cuenta que desafortunadamente al no tratarse de un requisito para solicitar su credencial para votar desde el extranjero, el dejar su correo electrónico, no contábamos nosotros y el INE con mucha información de cómo poder remitir este correo electrónico. Y el tema es que justamente a partir de eso solamente participa contestando el cuestionario un 10% de la población migrante que recibe este correo electrónico. Yo quiero compartirles que hemos recibido comentarios en torno a este estudio de viabilidad en el sentido de que los resultados que se arrojan en cuanto a la consulta que se aplicó no es vinculante porque no es representativa, porque no se cuenta con, digamos, en proporción con el número de personas que se tiene proyectado que salen del estado de Guanajuato a vivir en el exterior por diferentes situaciones, no es directamente proporcional pues a la participación que recibimos. Sí, es cierto, no podemos considerar que es representativa, pero es una muestra indicativa de cuál es la realidad de las y los guanajuatenses residentes en el exterior. Quiero comentarles también, para finalizar mi intervención, que con base en este estudio de viabilidad, que por supuesto está disponible en la página institucional, quiero compartirles que se genera por parte del Instituto Electoral una acción afirmativa. Esta acción afirmativa, ¿en qué consiste? Bueno, la recomendación que dio el grupo de especialistas que participó con nosotros y de los estudios comparados que nosotros hicimos, y por tratarse de la primera ocasión en la que se aplica una diputación migrante, pues se estimó necesario que fuera incluida esta acción a través de la vía de la representación proporcional. En Guanajuato son 36 diputaciones, son 36 curules, de las cuales 22 son de mayoría, 14 son de representación proporcional. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que dispone la propia ley, cada partido político debe de postular pues 8 espacios pues en fórmulas de representación proporcional, por supuesto atendiendo al principio de paridad de género. Quiero en ese sentido también precisar que cómo quedó confeccionada la acción afirmativa. Bueno, se estableció por parte del Consejo General que esta postulación fuera hasta la cuarta fórmula de representación proporcional, es decir, los partidos políticos serían libres de elegir cuál sería la fórmula en la que estarían postulando de estas 4 primeras a representación de migrantes, de personas migrantes, y tendría que ser una fórmula completa. Yo creo y estoy convencida que debió de haber quedado un tanto más constreñido, más ceñida esa libertad de postulación. Yo insisto que debió de haber quedado en la tercera fórmula, hasta la tercera fórmula, para dar más posibilidades de que auténticamente esta acción afirmativa fuera efectiva. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no solamente es de postular,
sino que de auténticamente puedan incorporarse a todos estos órganos de elección popular. No obstante, quiero señalar y hacer énfasis en que tratándose de un primer ejercicio que realiza el Instituto Electoral en ese sentido, por supuesto que es un importante avance desde mi punto de vista y bueno, estaremos esperando la voluntad política de los partidos políticos para hacer este registro de las candidaturas en las primeras fórmulas, no hasta la cuarta fórmula, pero por supuesto también la participación política de personas migrantes que estén aspirando a ser postuladas en este puesto. Y por supuesto también el Instituto Electoral habrá de hacer lo propio en su momento. Creo que es un ejercicio de corresponsabilidad de todas las personas y autoridades que estamos involucradas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera Sandra. Bueno, y pasamos a una ronda de preguntas y por supuesto el cierre de cada uno de ustedes, la intervención como tal que ustedes, con la que ustedes quisieran concluir por 2 minutos. Tenemos bastantes preguntas, entonces bueno, pues voy a leerlas y por supuesto ustedes seleccionarán qué responderán. Bueno, voy a iniciar por el orden en el que se dio esta mesa con el consejero Mauricio Huesca y le preguntan qué le llevó a elegir la representación proporcional sobre la circunscripción en el extranjero y qué casos de usurpación tuvieron para Mauricio Huesca de Abel Muñoz. Otra pregunta es cómo asegurar que la información de las campañas llegue efectivamente a los migrantes no documentados, teniendo en cuenta que quizá no tienen acceso a los medios, considerando que ni siquiera en el país todas las personas tienen acceso a la información. Es una pregunta de Edgar Pantoja y aquí hay un comentario, dice, el IEG no tiene certificación en sus procesos y ¿cómo ayudó a CDMX tener certificación en sus procesos electorales? Es una pregunta de Vladimir Santos y nos preguntan aquí ¿cuántos migrantes contactaron y cómo asegura que la red Chilanga no es una base de datos para Estados Unidos? También dirigida a Mauricio de Vladimir. Sí. Bueno, voy a tratar de contestar todas. A ver. Bueno, primero, el tema de por qué escoger mayoría relativa sobre representación proporcional, ahí el tema fue pues esencialmente pues, los impedimentos constitucionales que teníamos, ¿no? El tema de la campaña extraterritorial, la forma de fiscalizar hubiera complicado mucho y también nos hubiera complicado mucho el tema de si nos íbamos por un sistema de mayoría relativa, generar la circunscripción extraterritorial, lo cual pues, nos implicaba hacer un estudio demográfico que pues ya estábamos prácticamente con las puertas del inicio del proceso electoral que nos iba a ser imposible llevar a cabo y adicionalmente pues con quizá muchos impedimentos materiales para poder llevar a cabo el sistema de candidaturas independientes o candidaturas sin partidos que tendríamos que haber dado la posibilidad de que personas también líderes y lideresas pudieran registrarse, que creo que en mi opinión es el modelo más idóneo para personas en el extranjero, dado que pues han demostrado mucho pues, el tema de liderazgo. El tema de la red Chilanga, bueno, pues aquí en la red Chilanga, ¿cómo asegurar que la red Chilanga no es una base de datos para Estados Unidos? Bueno, aquí lo que hemos hecho más bien es pues generar sí lo hemos enfocado principalmente en Estados Unidos, eso sí quiero comentarles, porque es donde se encuentra cerca del 98% de la población chilanga también. Entonces, frente a un escenario de pocos recursos económicos, pues le hemos apostado y principalmente a las ciudades donde más se encuentra la concentración, Nueva York, Chicago, pues, muchas partes de Texas, California, muchas partes de California, es donde Atlanta también donde hemos destinado mucho y aquí pues, lo que hemos hecho pues es a través de pautados en redes sociales, entrevistas con alianzas que hemos tenido con Telemundo, con Univisión y en los cuales cada que tenemos estas posibilidades generar pues la posibilidad de que conozcan la red de voto chilango y pues esto ya se ha vuelto un poco orgánico, les comentaba, porque ya no solamente es el esfuerzo institucional sino también de las personas. El tema de la certificación de procesos, ¿cómo ayudó al instituto? Bueno, creo que es un poco fuera del tema de voto chilango, del tema de la Diputación Migrante, comentarles que en el Instituto Electoral, aunque pues como todos saben, el tema de electoral es uno de los procesos más blindados pues a nivel de nuestra legislatura. Lo cierto es que el hecho de tener una certificación nos ha ayudado y nos ha permitido que los procesos los depuremos a una pulcritud mucho más fina y que nos genera mucho más certeza y posibilidad de llevar un archivo más ordenado, mucho más puntual
y que pues es mucho más transparente, y que el hecho de que un proceso electoral anuncie pues, resultados electorales, aunque sea una elección muy cerrada, nos permite que pues entidades como la Organización de Estados Americanos, la OEA, nos lleve a través de sus facilitadores a la certificación de que todos los procesos, por muy cuestionados que estén, pues tengan un proceso mucho más depurado, y nos ha permitido también pues generar pues estándares de confianza ante el Congreso de la Ciudad de México, que al momento de que pedimos presupuesto, sepan las y los legisladores que no estamos pidiendo un presupuesto sobre las rodillas, sino que se hizo un presupuesto a partir de los los objetivos a largo y a corto plazo, y que nos ha permitido también pues reducir muchas mermas de gasto operativo que sin tener esta certificación no las habíamos identificado. Y creo que por el tiempo, y si hay otro momento, pues me enfoco en las siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Huesca. Bueno, tenemos también algunas preguntas para la consejera Alba, le doy lectura. Y la primera es, ¿qué criterios relevantes se rescatan de la experiencia nayarita? ¿Y qué medidas se implementaría para tener esa vinculación directa con los grupos migrantes, para tener los datos correctos de cómo se vive siendo inmigrante y por lo tanto tener una mejor representatividad? Esta pregunta es de Yaret Arredondo. Y por último, en Nayarit, los partidos políticos buscaron una semana antes de sus candidaturas a migrantes. ¿Cómo sensibilizarlos? ¿Qué habría que hacer para evitar simulaciones? Esta pregunta es de Orlando Armienta. Gracias. Bien, bueno, los criterios sentados a partir de la experiencia de Nayarit me parece que parten de dos vertientes. La primera de ellas es que se sentaron criterios en torno a las calidades que debe de reunir una persona que es postulada mediante esta candidatura. Y como bien lo comentaba, estos criterios, tanto la autoridad administrativa electoral como órganos jurisdiccionales retomaron la exposición de motivos prevista o establecida por el Congreso al incorporar esta figura en la Constitución y en la ley, señalando precisamente que tenía que ser una persona con residencia en el extranjero, pero además, y dado el contexto nayarita, al ser uno de los estados en donde hay pues migración importante, junto con Zacatecas y con Michoacán, que sean personas que estén digamos que pugnando por los derechos de nayaritas residentes en el extranjero y de igual manera buscando la forma de garantizar esos derechos. Entonces, digamos que el vínculo era a través de estas organizaciones, y a su vez que era importante que fueran personas que residen en el extranjero, porque digamos que viven de primera mano estas problemáticas. Un segundo aspecto, y considerando también los contenidos legales, fue que se determinó que estos contenidos, tanto constitucionales como legales, tenían que ver con dos cuestiones principales. Una es la calidad que debía tener esta persona al ser postulada, y otro también que se sentó es que en Nayarit es un requisito necesario para que los partidos políticos puedan acceder a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. En ese sentido, genera una obligatoriedad mucho más reforzada a los partidos políticos para las postulaciones, y cumpliendo sin duda el requisito de que se encuentre en los primeros 6 lugares de estos listados, lo que da una posibilidad mucho más amplia para el acceso. Entonces, me parece que esos dos criterios son relevantes. Y en torno, bueno, esta pregunta me pareció muy relevante, ¿qué acciones pudieran implementarse para evitar pues simulaciones? Me parece que, insisto, la comunicación directa con las asociaciones, con las federaciones y con las personas migrantes me parece que es el punto medular al que tenemos que atender los organismos electorales, y precisamente para que atendamos, digamos, al contexto especial de cada entidad federativa. Aquí ya se platicaba incluso que la migración de Guanajuato, Ciudad de México, Zacatecas, Michoacán, pues no es la misma que en Nayarit. Son diversos aspectos los que llevan a las personas a irse a un lugar distinto.
y pues sí es importante que sean ellos quienes nos den la pauta para establecer estos criterios de cómo es que se puede acreditar una efectiva calidad para esa figura que es la Diputación Migrante, pero sobre todo para atender una situación particular que es lograr una efectiva representación en los órganos de gobierno y que eventualmente pues va a generar consecuencias benéficas para el sector representado. Muchas gracias, consejera Alba. Y bueno, hay una pregunta para el consejero Casas, y bueno, si gusta también concluir su participación. Mire, le pregunta Orlando Armienta, ¿qué recomendaciones podría dar la experiencia zacatecana a Michoacán o Guanajuato que buscan legislar sobre esta figura? Gracias. Bien, primero que nada quiero aprovechar estos momentos para puntualizar algunas cosas importantes respecto de esta candidatura a Diputación Migrante. Es muy importante saber que no se puede simular una candidatura a Diputación Migrante, puesto que para acreditar la residencia binacional solicitamos documentos oficiales del país donde radican, como licencia de conducir, el certificado de matrícula consular, alguna constancia de residencia, etcétera. Otra cosa muy importante, las y los diputados migrantes pueden ser electos de manera consecutiva por un periodo adicional, es decir, hay reelección también para los candidatos, para los diputados migrantes. Bien, y recomendaciones, más que recomendación, yo creo que hay una reflexión relevante en este aspecto. Las acciones afirmativas son muy importantes. Yo puedo comentar acciones afirmativas del Estado de Zacatecas que han sido relevantes para la vida política del Estado, como por ejemplo el caso de estas mismas diputaciones que deberán ser de un mismo género, pero como una acción afirmativa en una fórmula de diputados integrada por el género masculino, el suplente podrá ser mujer, o que bien las listas de regidores de representación proporcional de todos los partidos políticos tendrán que iniciar por fuerza con el género femenino, es decir, esto ha permitido que, por ejemplo, al momento, esa acción afirmativa se implementó por primera vez en esta elección anterior y a este momento de los 58 ayuntamientos de la entidad, ni uno solo tiene un hombre más que mujer, es decir, los menos, aproximadamente 12 ayuntamientos tienen 50-50 y de ahí para adelante del 60-70% más de mujeres que hombres. Esto es para enfatizar la importancia de las acciones afirmativas, pero ¿qué es lo que se recomienda o cuál es la reflexión? Pues que las acciones afirmativas son temporales, no generan, digamos, una certeza de los derechos político-electorales de la ciudadanía de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, pues que las legislaturas de los estados legislen en esta materia como ya se hizo desde el 2003 en Zacatecas. Yo comentaba hace un rato que para mí no puede ser posible que estando en 2022 todavía haya legislaturas que no hayan implementado ya a nivel de Constitución y de ley las diputaciones migrantes o bien en algunos casos todavía, en muchos, la residencia binacional. Entonces esa sería la reflexión, que todo pudiera estar a nivel de ley para que no estemos en cada proceso electoral tratando de implementar acciones afirmativas que aún y siendo en beneficio de la ciudadanía de cada entidad, pues todavía nos encontramos con algunas trabas incluso para poderlas implementar de manera temporal. Sería la reflexión, sería la recomendación. Muchas gracias. Gracias, consejero. Y bueno, tenemos una pregunta para el consejero electoral Juan Adolfo, es, en caso de no tener credencial de elector, ¿cómo se puede garantizar la participación de los migrantes, tomando en cuenta que la población migrante no cuenta con papeles legales? Es una pregunta de un estudiante de la Universidad de Guanajuato. Sí, gracias. Pues es requisito contar con la credencial para votar, la cual se puede tramitar no solamente desde el extranjero, sino se puede tramitar desde acá en el territorio, es decir, el hecho de que se encuentren en el extranjero y ya con su credencial de elector que tramitaron con residencia en México o en Michoacán, esa les sirve de identificación, pero también les sirve para votar. El INE ya lo estableció, que pueden votar desde el extranjero con la credencial para votar de acá. Es un requisito esencial.
Y yo aquí nada más quisiera retomar lo que decía aquí el consejero Carlos. Creo que debemos de transitar de la doble nacionalidad que ya tenemos, con ese reconocimiento, a la residencia binacional. Michoacán es un estado binacional, así lo reconocemos, sabemos que así estamos, pues tenemos también que pensar de manera binacional. Educación cívica, requisitos y mantener, insisto, ese arraigo, es decir, están allá pero mantienen su arraigo acá y que por lo pronto sus derechos político-electorales también los puedan ejercer, aunque físicamente o temporalmente no están acá. Ese es el gran reto, estamos trabajando con el Congreso, vamos a ver qué resulta derivado de estas experiencias y porque incluso se ha planteado que si en Michoacán un distrito, ahora con la redistritación que se hizo, en promedio son 190,000 ciudadanas, ciudadanos en un distrito, pues en Estados Unidos se tienen estimados 3 millones. ¿Cuántos distritos no correspondería entonces a la Diputación Migrante? Es decir, creo que no debería de quedarse en una, esa sería una cuota, sería el piso, sino ampliar los derechos para que pudieran ser cualquier otra cantidad de diputados, diputadas que pudieran estar ejerciendo una representación de esa comunidad que se encuentra en el exterior. Gracias por la invitación y pues suerte a todos nosotros para el 2024 con esta figura y las otras acciones afirmativas. Gracias. Sí, muchísimas gracias, consejero Adolfo. Y bueno, pues hay una pregunta que igual pudiéramos, como ya vamos sobre tiempo, la pudiera contestar tanto la consejera Sandra como la consejera Dulce Merari, si es que así lo decide, y voy a dar lectura a ella. La Diputación Migrante influirá directamente en el número de ciudadanía que vota desde el exterior. ¿Cómo fortalecer desde los OPLES esta figura? Y adelante, consejera. Gracias. Desde mi punto de vista, una de las tareas que tenemos pendientes las autoridades electorales, ya se trate INE, ya se trate institutos electorales locales, es justamente el tema de la revisión de la difusión de carácter institucional. Creo que ese es un aspecto en el que durante mucho tiempo hemos creído que hacemos una labor de comunicación social o institucional de manera correcta. Y lo cierto es que en las múltiples reuniones que he tenido oportunidad de tener con las representaciones, liderazgos y comunidades de personas migrantes, nos comunican que, pues por supuesto, en principio desconocen, así lo dicen, desconocen a las autoridades electorales y en consecuencia desconocen las distintas formas de participación política a la que ellas y ellos tienen derecho. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tenemos que empezar justamente haciendo una reconfiguración de esta labor de difusión institucional que tenemos. ¿Para qué? Para que conozcan qué hacemos las instituciones electorales, cuáles son las modalidades de participación política de personas migrantes, con un especial énfasis, por supuesto, en el tema de la Diputación Migrante. Yo sí estoy convencida de que si podemos llevar a cabo estas actividades de forma previa al inicio del proceso electoral, pues vamos a generar también un mayor interés por parte de personas migrantes en participar en los procesos electorales y en consecuencia pues vamos a dar un fortalecimiento a esta figura de participación para que también después a la postre de que se lleven a cabo las jornadas electorales no se diga que entonces participaron pocos siendo postulados, que no había esa intención de participar, o bien que participaron pocas personas emitiendo su voto. Entonces, creo que esta es una forma en la que podemos fortalecer cada vez más y sobre todo el contacto directo con las lideresas y los liderazgos en el exterior, ya se trate de cualquiera una de las entidades federativas, pero particularmente del Estado de Guanajuato. Gracias. Consejera. Y bueno, no sé, a distancia la consejera Dulce. Sí, adelante, consejera. Muchas gracias y bueno, también voy a aprovechar para hacer mi comentario final. Creo que hay un asunto que, a propósito de la pregunta que me parece muy importante, ¿qué podemos hacer desde los organismos públicos locales? Este foro nos permite precisamente conocer las experiencias de otras entidades, pero creo que hay una línea común o una característica común que tiene que ver con el presupuesto. Es decir, las comisiones que presidimos o que integramos
y que atienden a nuestras y nuestros connacionales en sus derechos político-electorales desde el extranjero, siempre tenemos como un limitado presupuesto que no nos permite, en muchos casos, acudir a donde se encuentran ellas y ellos, o generar estas campañas de difusión, pero sobre todo llevar educación cívica a donde se encuentran. Y creo que esta es una reflexión que tendríamos también que analizar desde los organismos públicos locales, porque por ejemplo en el caso de Guerrero, tenemos que los migrantes de las regiones, digamos que tienen una mayor presencia en el exterior, son quienes envían el mayor número de remesas que integran el presupuesto de nuestra entidad. Y en ese sentido creo que tendría que haber una sensibilización tanto de quien otorga los presupuestos, congresos locales, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, en generar una cercanía o la posibilidad a través de estas conversaciones con el Congreso y los congresos, de generar una posibilidad en la que realmente tengamos la cercanía con nuestras y nuestros connacionales. Si no tenemos cercanía, presupuesto para acudir, para atender, difícilmente podremos avanzar en la consolidación de los derechos político-electorales de nuestras y nuestros connacionales. Entonces creo que el tema del presupuesto es un asunto que tendríamos que estarlo tomando de manera muy sensible y sobre todo en amplia comunicación con los congresos locales. Muchísimas gracias por la invitación y fue un placer haber escuchado a todas y a todos, y por supuesto nuevamente agradezco la invitación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Gracias. Muchas gracias, consejera Dulce. Me pidió el uso de la voz del consejero Carlos, un minutito, quería hacer algunos comentarios. Adelante, consejero. A mis compañeros expositores, pero hay algo importante que debe mencionarlo. En el 2020 hubo una reforma constitucional y legal, tanto a la Constitución como a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, muy importante en esta materia. Ahora, en lugar de que cada partido político postule a una fórmula de candidatos a Diputación Migrante en el último lugar de la lista, ahora deberá postular a 2. Es decir, de acuerdo a la alternancia de la lista de diputados de representación proporcional, pues los últimos 2 serán hombre, mujer, mujer, hombre y ambos migrantes. Esto es para erradicar o más bien para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¿Qué significa? Que a la hora de que nosotros asignemos las diputaciones de representación proporcional, si un partido político, por ejemplo, que le tocaron 3 diputaciones de representación proporcional, su lista empieza por mujer, termina por hombre, es decir, le tocan 3, la primera será mujer, el segundo hombre y el tercero sería hombre en el caso de la ley anterior, pero a partir del proceso que viene, por eso es que se postulan hombre y mujer en los 2 últimos lugares, para que si el segundo de los 3 que le tocaron es hombre, entonces subirá la mujer para ser diputada de representación proporcional. Esta es la importancia de esta reforma, que no quería dejar de mencionarla. Había dicho que lo iba a hacer, pero por responder me terminó la intervención anterior. Sería cuanto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, consejero. Y bueno, pues ya para finalizar, cerraremos con unos reconocimientos por parte de la consejera electoral Nora Marisela. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos. Voy a darle lectura a los reconocimientos. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorgan presente reconocimiento a Dulce Merari Villalobos Tlatempa por su valiosa participación como ponente en el seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, en la Mesa 4, reflexiones sobre la implementación de la figura de Diputación Migrante desde la visión de los organismos públicos locales electorales. Guanajuato, 23 de agosto de 2022. Firma Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero. La consejera está a distancia, entonces se lo mandamos. Bien, el siguiente es para Juan Adolfo Montiel Hernández. El siguiente es para Carlos Casas Roque también.
En los mismos términos, para Alba Sayonara Rodríguez Martínez. También se le otorga reconocimiento a Mauricio Huesca Rodríguez. En los mismos términos, a Sandra Liliana Prieto de León. Y a Guadalupe Mendiola González por su moderación. Gracias. Y les vamos a hacer también entrega de unos presentes, entonces son dulces típicos de Guanajuato también. Paso de este lado primero, con permiso. Gracias. De esta manera concluimos con la mesa reflexiones sobre la implementación de la figura de Diputación Migrante desde la visión de los organismos públicos locales electorales.